Así que yo quiero comenzar con una pregunta que no es tan académica, pero sí toca nuestra parte existencial, porque lo principal de nuestro coach, de nuestra certificación, es que como coach podamos ser sanados para sanar, ¿sí? Así que esa pregunta es: ¿quién está tomando decisiones en tu vida cuando no eres consciente? Teniendo en cuenta que más del 90% de nuestras decisiones son inconscientes. ¿Quién está tomando esas decisiones en mi vida? Porfis. ¿Quién está tomando esas decisiones en mi vida cuando no estoy siendo consciente? Porque la mayoría de las personas creemos que elegimos, pero realmente repetimos. ¿Y qué repetimos? Patrones emocionales, repetimos vínculos, repetimos formas de reaccionar ante las situaciones de la vida, ante el estrés, ante el rechazo, ante el miedo. Y aquí aparece una verdad que no es tan cómoda, pero que sí nos ayuda a liberarnos un poco, que no siempre somos nosotros, eh, sino que son esas partes de nosotras que no han sido integradas aún. Hay un psiquiatra que se llama Carl Gustav Jung. Él afirmaba que dentro de nosotros existían estructuras universales. ¿Qué son esas estructuras universales? Los arquetipos. Fuerzas psíquicas que moldean cómo amamos, cómo luchamos, cómo creamos, cómo lideramos y hasta cómo escapamos de muchas situaciones de nuestra vida. Dame un momento, porfa. Yo miro si ya el computador se reinició. Mm. Bien, entonces con ese orden de ideas, eh, vamos a ir más desde la teoría, vamos a ir más desde la práctica que la teoría, porque yo creo que la teoría ya la hemos también visto, analizado, ¿cierto? Porque nosotros cuando no conocemos este tipo de cosas, pues nos pueden dominar, y hacemos cosas que hacemos ni siquiera sé por qué, pero cuando lo hacemos de manera consciente, empezamos a transformar nuestros entornos, nuestras familias, nuestra vida y por supuesto las personas con las que vamos a tener contacto. Volvió la energía. Qué pena. Pero bueno, se me escapa de las manos este pedacito. Pero ven acá, doctor, ¿usted está en Cuba o dónde está? Así, casi. No, mentiras, no. Gracias a Dios todavía no. Y esperemos que no sea así. Qué susto. Que todavía haya Colombia para ti, para mucho tiempo. Eh, Porque eso de los apagones, eso está al día en eh, Cuba. ¿Sabe qué es raro porque aquí, pues poco de apagones, realmente. Pero me parece súper extraño porque en menos de media hora, una hora, se ha ido muchas veces y ha vuelto. No sé qué pasa. Mm. Bueno, entonces seguimos. Vamos a reconocerlos como esas energías vivas dentro de nosotros, ¿sí? Porque cuando, ya les decía que cuando nosotros no los conocemos nos dominan, pero pueden llegar haciéndolos conscientes, más racionales, podemos transformarnos y transformar nuestros entornos. Y por supuesto, esas personas que llegan a nuestra vida, ¿sí? Así que en esta clase quise mostrar un propósito claro y es que dejemos de vivir en automático y comencemos a vivir desde el conocernos a nosotros, desde el hacer altos. Hay muchos momentos que nos ponen a hacer altos en la vida, ¿sí? Los arquetipos son patrones universales que nos organizan la experiencia de vida.
Podemos entenderlos también como configuraciones neuroemocionales aprendidas y que vamos reforzando o cultivando. Patrones, esos famosos patrones patrones heredados o cultivados que se mencionan a veces también por allí. Entonces, perdón, los tenemos allí, a esos arquetipos. Cada vez que repetimos una emoción, cada vez que repetimos un pensamiento, cada vez que repetimos una conducta, lo estamos fortaleciendo circuitos neuronales. Yo creo que yo ya les había hablado un poco de esto, que son como caminos, ¿sí? Que cada que uno transita por ellos se hacen más hondos y más profundos. Eso es lo que hace que de algún modo esas configuraciones neuroemocionales aprendidas sean reforzadas, ¿sí? Las fortalecemos a través de circuitos neuronales y cada hábito va a reforzar una identidad, ¿sí? Aquí es donde podemos ver cómo el comportamiento no es un problema, es la solución adaptativa a un dolor no resuelto. Y esos comportamientos, no, o sea, las conductas, a veces nosotros la vemos como el problema y a nosotros nos van a llegar a la consulta muchas personas con conductas y se van a centrar en conductas y en actos. Por ejemplo, una pareja que llega discutiendo, entonces el esposo se va a ir en lastre con toda la queja, ¿no? Ella no, ella deja de hacer, ella hace esto, critica, echa cantaleta, habla con las amigas de mí. Todas esas son conductas. El esposo no ayuda, el esposo no colabora, está tacaño, no me llama, no tiene palabras afectuosas, él le dice cosas a los niños. Conductas, ¿sí? Entonces, y aparte de eso, son configuraciones que aprendidas y reforzadas. Y en la medida que uno entra en un círculo, en un sistema familiar, es más, muchas veces ese sistema refuerza el síntoma. Esos son síntomas. Entonces, de alguna manera, estamos fortaleciendo esos circuitos neuronales con comportamientos que se van como perpetuando, como, ay, perdón, como, como quedando allí fijados y viciados, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos esa claridad que incluso en terapia narrativa dicen el problema no es el problema. El problema es qué hay detrás de eso. Por eso hablo de síntomas y de conductas que muchas veces nosotros queremos reparar la conducta, pero no vamos a la raíz. La conducta eh, es como el COVID. Yo a veces hago esta analogía con el COVID, cuando vino el COVID, que nos daban muchos síntomas. Pero ese era el problema real, atacar el dolor de cuerpo, de huesos o la fiebre. No, había que ir al punto de donde estaba la situación de raíz, que si no se atendía podría de pronto hasta terminar con la vida, ¿cierto? Entonces, tengan muy claro esto dentro, que los arquetipos nos muestran a nosotros este tipo de cosas, que el comportamiento no es el problema, hay cosas detrás, ese es como el resultado, ¿cierto? Lo que nos va a mostrar que hay detrás. Por eso se dice que es la solución adaptativa a un dolor no resuelto y por eso les decía que muchas veces el sistema familiar sostiene el síntoma de esa persona. ¿A quién le sirve que haya en la familia una persona anoréxica? Y eso se suena como extraño, pero es bueno que podamos analizarlo y verlo desde ese punto de vista, ¿cierto? ¿Qué ganancia tiene un hombre que es infiel? ¿Qué saca de eso? Que refuercen su estima, que se sienta juvenil, vigente, que no está envejeciendo todavía y que le cuesta aceptar eso. Entonces, que se quede grabado, el comportamiento no es el problema, ¿sí? Hay algo detrás de esas conductas y de esos comportamientos. Por eso, los arquetipos eh,
llamándolos así como mostrándonos algo, no son fallas, sino que son adaptaciones. Por ejemplo, el héroe lucha porque aprendió que su valor depende del logro. A ver, ¿quién más me da ejemplos? Por ejemplo, el amante. Vamos a hacer ejemplos del amante, del sabio, del gobernante, del bufón y del creador. El bufón hace chistes porque considera que es la forma en que puede ser visto y oído, digamos. Tú. Bueno, perdón, Y Lela, que ya entró la Doxelfa otra vez para que le vuelvas a hacer la pregunta que estabas diciendo, para que ella pueda entonces ayudarnos a contextualizar esa inquietud que tú tienes. ya se conectó. Sí. Hola, por aquí estoy de nuevo, desde Y Cuba, con cariño. no, lo que yo estaba diciendo es que estuve leyendo, pero estoy teniendo un poco de problema en entender el concepto de los arquetipos. Y lo había leído en inglés, lo había leído en español. Am, Porque hasta cierto punto me da como que es una cosa que se transmite genéticamente, los comportamientos y las formas de analizar las cosas. ¿Eso es algo genéticamente transmisible o tiene que ver con el comportamiento en sí de las personas? Es ahí donde tengo un poquito de trabazón. Bueno, los arquetipos, como te dije, son patrones universales, ¿sí? Que nos ayudan a organizar nuestras experiencias humanas. Por eso les decía que también se pueden entender como esas configuraciones neuroemocionales aprendidas y reforzadas. Miren, hace poco leí un estudio sobre el narcisismo y hablaba que estamos en una generación narcisista, no una persona, una generación, un mundo que ha entrado en esa creencia de primero yo, lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que yo aspiro, y voy en esa carrera por eso. Sí, ahora que el narcisismo es como el espectro autista, que es muy amplio. Algunos tenemos de una cosa, otros tenemos de otra. Entonces, más o menos, algo parecido pasa con los arquetipos, ¿sí? Es muy común tener como de todos un poco, pero yo necesito entender que en mí o que en las personas, pues se van a acentuar ciertas configuraciones neuroemocionales que se aprendieron y se reforzaron más porque pues todos somos diferentes, venimos de culturas diferentes, familias diferentes, aprendizajes diferentes. ¿Sí me expliqué o todavía hay como duda? Igual podemos seguir desarrollando el tema y así como que vamos de pronto entendiendo un poco más, ¿te parece? Creo que sí. Sí. Entonces, mira, dentro de esos arquetipos de la personalidad de nosotros, decimos que el comportamiento no es el problema. Voy a repetir esa parte porque me parece importantísimo. Sí, Eh, les decía que desde la terapia narrativa se dice el problema es el problema y la persona es la persona, pero cada problema o cada situación problemática o que me genera mi malestar dentro de mi vida o malestar emocional, pues de algún modo habla de algo que no está resuelto dentro de mí. Y eso es lo que viene el arquetipo de pronto a mostrarme, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando está en sombras, o sea, o cuando es lo oscuro de la persona, no es falla, son adaptaciones, adaptaciones que la persona necesita hacer o solucionar. Por eso decíamos que el héroe lucha porque aprendió que su valor depende de qué, del logro. El amante, les decía que vamos a hacer ejemplos y ahí quedamos, el amante se apaga porque teme perder conexión. El sabio puede llegar a refugiarse en la mente para evitar sentir. Y todo eso son protecciones para el dolor, ¿sí? Protegerme de que no me vayan a lastimar. El gobernante controla porque el caos le resulta insoportable. El bufón evade porque el dolor es demasiado intenso, ¿sí? Y viene también el creador que posterga porque teme no ser suficiente. O sea, son los arquetipos o estos Son.
cuando nosotros los vemos desde las sombras, ¿sí? Ahora, vamos a buscar comprender esto profundamente. Nuestra personalidad no es fija. Por eso les hablaba de sistemas, somos cambiantes, somos circulares. Nuestra personalidad no es fija, es una estrategia. Y toda estrategia puede transformarse cuando la hacemos consciente. Y aquí emerge un principio central del desarrollo humano, que no se trata de eliminar partes de ti, sino de tratar de integrarlas con coherencia. Muchas personas buscamos eliminar lo que no nos gusta, eso desde la sombra, ¿sí? Pero no es funcional porque es que eso es de parte de nosotros. Entonces, cuando estos mismos arquetipos nosotros los podemos transformar, los podemos integrar con conciencia y con coherencia, pues es cuando decimos que los arquetipos están en luz, ¿sí? Está sombra, luz. Es más, son términos que escucha uno mucho en redes, ¿sí? Eh, mis sombras y mis luces. Entonces, cuando estamos en luz, el héroe se convierte en resiliencia consciente. Sí, hay personas muy resilientes, son héroes, pero transformaron el dolor, la sombra, la oscuridad, en vez de esconderse, se transformaron como la mariposa. El sabio, en claridad con compasión, el gobernante, ese liderazgo lo lleva al servicio y el bufón, esa ligereza le pone más profundidad y ya el creador viene como a expandirse y a tener esas expresiones ya con más enfoque y con más propósito, ¿sí? Pero cuando no se está en luz, pues lo que hace esto en sombras es generar sufrimientos silenciosos y ese sufrimiento no siempre se ve, pero se siente en el cuerpo y se siente en el ambiente. Como dice por ahí un dicho, se verán señales. O sea, hay señales de ese sufrimiento y por supuesto quienes están en derredor van a ver esa sombra también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos sentir? ¿Cómo puede llegar esto a sentirse en el cuerpo? Viene el estrés crónico, la ansiedad, la fatiga emocional, las relaciones disfuncionales debido a elecciones sesgadas y viciadas por esos aprendizajes neuroemocionales que traemos sin solucionar. Sí, porque el cuerpo, ¿saben que hay algo muy, muy chévere del cuerpo? Que es que el cuerpo no miente. Entonces, cuando nosotros sentimos todos estos síntomas en el cuerpo, es un sufrimiento que está siendo expresado por algo que yo no he solucionado y que de alguna manera me lleva a tener comportamientos que no son los más útiles para mi vida, ¿sí? Am, no quiero que estén tomando de pronto nota, más bien estemos muy atentos aquí, porque ahora yo quiero que hagan una cosa para ver si podemos entender mucho mejor los arquetipos. Sí, yo quiero que cierren sus ojos. Ustedes saben que a mí me gusta así como práctica, práctica la clase, llevarlo como más a la acción. Carmen, bienvenida. Bueno, entonces, les decía que quiero que estén muy, muy atentos aquí. Eh, Vamos a hacer este ejercicio lo más concentradas posibles. Eh, Discúlpenme que me están entrando mensajes. Entonces, pónganse cómodas, hagan respiraciones conscientes, respiraciones abdominales, para que puedan relajarse, ¿sí? Vayan, cierren sus ojos, suelten sus hombros, sientan los pies en el piso, tengan una respiración lenta.
respiren profundo y así con sus ojos cerrados, observen su vida en este momento y pregúntense con honestidad radical, ¿qué está liderando mi vida hoy? ¿Qué arquetipo está liderando mi vida hoy? ¿Seré el gobernante? ¿Seré el héroe que está sobreponiéndose a una situación muy difícil y está desarrollando esa resiliencia consciente para seguir siendo luz? ¿Seré el amante que estoy teniendo una conexión auténtica con mi familia o prefiero apagarme por temor? ¿Seré el sabio que busca esa sabiduría para que haya claridad y para también manejar la compasión? ¿O más bien estoy evitando sentir y me estoy refugiando en mis pensamientos para evitar sentir? ¿Será que estoy siendo ese gobernante con liderazgo y servicio en este momento? ¿O más bien estoy tratando de controlar las cosas, de ser controlador o controladora? ¿Será que desde esa parte del bufón trato de tomarme la vida a pesar de poderme incluso reír de lo que está sucediendo difícil y le doy más profundidad? ¿O estoy tratando de evadir el dolor porque es demasiado inmenso? ¿O será que el creador está en este momento controlando o manejándolo el timón en expresiones con propósito de vida? ¿O estoy tal vez postergando sueños, proyectos, metas? Ahora quiero que lleven su atención, con esto en mente que acabo de decirles, lleven su atención a su cuerpo y van a pensar con claridad y a ser muy honestos dónde están sintiendo esa tensión, si sienten alguna tensión, dónde hay incomodidad y dónde hay vacío. Recuerden que cada arquetipo en sombra deja una huella corporal. Muy bien, respiren profundo. ¿Qué patrón se estará repitiendo en mis relaciones o en mis decisiones? Observen su vida y sean muy sinceras. ¿Qué patrón se repite en sus relaciones o en sus decisiones? ¿Qué emociones ustedes evitan constantemente? Y en este momento, ¿qué parte de ustedes necesita ser escuchada? A lo mejor están siendo gobernantes y líderes todo el tiempo, pero también necesitan ir a esas otras partes de ustedes, del ser humano, donde también ese ser gobernante y ser héroe también necesita esa humildad para reconocer que necesitamos ser escuchados, atendidos, abrazados, amados, que no necesito evitar demostrar que estoy sintiendo o que no estoy sintiendo. Respiren profundo y abren sus ojos
Esto es coaching real. Si ustedes dejaran de reaccionar o si nosotros dejáramos de reaccionar desde lo que nos duele, ¿quiénes seríamos en realidad? Porque no se trata de cambiar conductas, sino de hacer conciencia de qué las origina. ¿Alguien quiere aportar, hablar, expresarse en este momento? Chicas, ¿están o estoy sola? O se me volvió a ir la luz y no me di cuenta. No, ya estamos, ¿no? Ok, ok. Este tema de arquetipos de personalidad ligado a los temperamentos genera un poquito de confusión, porque como siempre hablamos solamente de temperamentos, temperamentos, temperamentos. Entonces llegar uno a encontrar como esa claridad entre los dos conceptos a veces cuesta un poquito. Yo, por ejemplo, hoy tuve la experiencia, ¿no? Hoy vino una amiga a saludarme, pues a darme el pésame y yo terminé haciéndole una sesión de coaching a ella. Entonces ella me decía, ay, pero qué pena yo contándole mis problemas y usted con el dolor que tiene, ¿no? Pero al final, cuando ella se fue, yo le dije, le agradecí, le dije gracias porque, o sea, es que esa soy yo. Yo soy la que estoy ahí, soy la que doy la consejería, soy la que doy el apoyo. Entonces, aunque estoy en un momento complejo, mi esencia, que es la que da la mano y la que está ahí dispuesta para la gente, pues esa no se opaca, ¿no? Se puede afectar un poquito, pero es como lo real que tenemos. Creo que eso es un buen ejemplo de cuando yo entiendo cuál es mi arquetipo y cómo yo me conecto con mi arquetipo, ¿no? ¿Sigues ahí o que te fuiste? Ella está ahí, la doctora está ahí, no se nos ha ido todavía. Aquí estoy, aquí estoy. Pero yo sigo un poco confundida por lo mismo que estabas diciendo, doctora, que siempre se ha hablado de los temperamentos y uno se ha acostumbrado a lidiar con los temperamentos, como que esto del arquetipo, porque viene siendo como que el arquetipo es la esencia, es la corriente subyacente por la cual actuamos de la forma que lo hacemos. Ujú, Am, pero muchas veces la vida que vivimos, como estaba diciendo la doctora ahorita mismo, que no estamos viviendo la carrera que llevamos en la vida no nos permite el lujo de ponernos a estar analizando exactamente para poder descubrir cuáles son las corrientes, por qué actúo de la forma en que actúo, por qué siento la forma que siento, qué es lo que me está haciendo, cuáles son las cosas que están debajo que me hacen ser la forma que soy, que me hacen sentir lo que siento, que me hacen actuar en la forma que actúo. Además del temperamento, además de eso, este otro elemento, ujú. como que me Bueno, cuesta trabajo. mira, Está a ver costando, esa está costando. diferencia que es muy importante y clave en este momento, y es, por ejemplo, nosotros hablamos de temperamento, ¿cierto? Desde una, o sea, yo les dije a ustedes, cuando les hablen de temperamento, imagínense a sus madres embarazadas. ¿Por qué? Porque el temperamento es tu forma biológica y natural de reaccionar, innata, desde que naces, ¿cierto? Hablamos del colérico, del melancólico. El colérico es una persona intensa y dominante, que una persona melancólica es sensible y reflexiva, ¿cierto? Y los arquetipos son patrones universales, o sea, del comportamiento. Por eso les ponía el ejemplo también del narcisismo, ¿sí? Que de acuerdo a algunos estudios que se están haciendo, estamos en un mundo narcisista, en este periodo de tiempo, donde todo el mundo busca lo suyo, ¿cierto? Entonces, esos patrones de comportamiento universales,
que se manejan a través de la psique y de símbolos, influyen en cómo nosotros actuamos en la vida, ¿sí? O sea, todos tenemos algo de héroes, ¿no? Todos tenemos algo del amante que nos lleva a conectar emocionalmente, del héroe que nos impulsa a esforzarnos y a superar retos. Pero hay personas que esos arquetipos van a actuar o desde la luz o desde la sombra o desde la luz. Desde la luz cuando yo puedo sacar a ese héroe por ejemplo, de algún modo, eso que hizo la doctora Aura hoy fue algo de héroe, de mostrar esa resiliencia, ¿sí? En vez de hundirse, ayudar a otros. Eso es parte también del gobernante, de verle a la vida un propósito. Son nombres que se le dan a las formas en las cuales nosotros usamos o sacamos eso de parte de nosotros, de o surgir o hundirnos, luces o sombras. De eso se tratan los arquetipos, roles que tú activas dentro del día a día y el temperamento, cómo tú reaccionas naturalmente. Pero eso viene desde tu biología, ¿sí? Espero que cada vez pueda quedar más claro. Doc, podríamos con eso que tú acabas de decir para afianzar, podríamos decir que el temperamento es un regalito que tenemos, mientras que los arquetipos son construcciones. Exactamente, el temperamento desde esa biología, pues toca, es cuando surge lo de la personalidad y luego el carácter, que es el que nosotros como que formamos, ¿cierto? Reconociendo esto que yo traigo innato en mí, ¿vale? Entonces, en eso influye que la parte externa, la sociedad, la cultura, o sea, todo lo que dentro del crecimiento que yo tengo en la vida, pues va apareciendo, ¿sí? Por eso el ejercicio de ver mi vida y de poder sentir, ¿cierto? La tensión, esto me genera tensión, me genera dolor, qué es lo que está liderando mi vida hoy. O sea, por eso les decía también, y trataba de abrirme un poco al héroe. ¿Hay algo en tu vida que en este momento no estés más bien como evitando en vez de convertirlo en resiliencia, algo de lo que estés escapando? Para poderlo ver un poco más en la práctica, ¿vale? Y por supuesto, pues eso va a traer muchas disfuncionalidades en nuestro comportamiento. ¿Alguna otra pregunta, aporte o quieren comentar algo del ejercicio? Bueno, yo diría que también si alguien la tiene la pregunta, pues levanta la mano, ¿vale? Eh, Vamos a aterrizar un poco estas herramientas o estos conceptos en herramientas concretas que nosotros como coach podemos aplicar, ¿sí? Primero, ¿qué es lo primero que necesitamos? Un lenguaje consciente. Nombrar el arquetipo va a activar la corteza prefrontal y va a reducir esa reactividad emocional. Un ejemplo, no estoy fallando, mi héroe está sobreexigido, ¿sí? Para hablar las cosas desde estos conceptos de los arquetipos. No estoy confundido, mi sabio está desconectado del sentir. ¿Sí me explico? O sea, es como darle nombres a esas conductas, a esos comportamientos. Y esto va a cambiar la relación que las personas van a tener con la experiencia. Muy diferente a yo empezarme a decir, estoy fallando, no sirvo, no valgo, ¿cierto? Es muy diferente a decir, mi héroe está sobreexigido, mi héroe en este momento necesita descanso, ¿sí? O cuando se habla del sabio, que estoy confundido, es que esto no lo entiendo, no aprendo.
Y desde la terapia cognitiva conductual, pues podemos cambiar ese pensamiento. A mi sabio está desconectado, necesita tomar un descanso también, ¿sí? Segundo, lo primero entonces es lenguaje consciente, nombrar el arquetipo para activar la razón, o sea, la corteza prefrontal, y reducir esa reactividad emocional que es la que trae el pensamiento negativo, ¿sí? La regulación del sistema nervioso es la segunda herramienta. Sin regulación no hay transformación. Entonces ahí viene lo que hacíamos en el ejercicio: respiración lenta, pausas conscientes, movimientos corporales, una alimentación adecuada, incluso entra aquí, un cuerpo en calma permite una mente más despierta. Tercero, integración de la práctica de arquetipos. ¿Sí? Aquí ocurre el verdadero cambio, la verdadera transformación. Cuando alguien está en exceso de control, ¿que es quién? El gobernante, pues se va a activar el bufón para tratar de traer flexibilidad. Cuando hay una rigidez mental, que es el sabio, entonces se activa el amante para generar conexión. Y cuando hay miedo a actuar, o sea, ese creador, se activa el héroe, que lo mueve a la acción. Entonces no se trata de cambiar, como les decía, quiénes somos, sino de activar lo que nos falta dentro de esos procesos, ¿sí? A ver, una persona que es un ejemplo para poner en práctica, una persona que es altamente exitosa, pero emocionalmente desconectada. Y saben, este tipo de personalidades se encuentra mucho. Mujeres muy exitosas, empresarias, emprendedoras, pero emocionalmente desconectadas. Y también con los empresarios. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de arquetipo aquí? Un héroe más un gobernante dominante, un amante reprimido. ¿Sí? ¿Cuál sería la intervención? Un trabajo emocional, una conexión relacional y por supuesto el resultado va a ser menos ansiedad, vamos a tener una persona con más bienestar y con relaciones más sanas. En este tipo de caso, podríamos, en ese trabajo emocional, ¿cierto? ¿Por qué será que este eh, héroe que viene a dominar, ¿sí? A reprimir, ¿de qué se protege? ¿Sí? ¿Por qué no logra esas conexiones relacionales? Entonces, la clave o la transformación no ocurre cuando uno hace más, ocurre cuando nos volvemos, cuando utilizamos esa parte sabia nuestra de hacer conciencia de quién está actuando en mí en un momento dado. Ahora, esto nos sirve para identificar en nuestros coaches qué puede estar fallando dentro de sus arquetipos o qué es lo que está reprimiendo dentro de sus arquetipos. Ahora, recuerden, temperamento biológico, arquetipo, conductual. Yo creo que sería una forma muy interesante de, ahora, hay una conducta desde los temperamentos que es una conducta que es reactiva, que a veces no, o sea, si tú no la trabajas en el transcurso de la vida, te van a gobernar. Son muy parecidos, pero no son iguales. Y eso sí tenemos que tenerlo presente. ¿Para qué? Son muy, muy, muy parecidos. Entonces, queridas estudiantes, es llevar a nuestros coaches a una madurez, ¿sí? Nunca la solución va a ser atender una conducta aislada de la raíz, ¿sí? Queriendo eliminar los conflictos. Esa madurez es aprender a sostenerlos, llegando a racionalizarlos y entendiendo que dentro de cada ser humano pues habitan como múltiples fuerzas, ¿sí? Y que obviamente en el día a día
en el día a día, yo diría que todo en el constante vivir están actuando en nosotros. Un héroe que quiere avanzar, un amante que quiere conectar, que quiere relaciones sanas, que quiere paz, estabilidad emocional, un sabio que quiere comprender, que quiere aprender, que quiere entender a los demás, ¿sí? Un gobernante que quiere tener las cosas en orden, eh, ese bufón que quiere liberar y un creador que quiere expresar. Yo no sé si ustedes vieron la clase grabada donde está la definición de eh, cada arquetipo, la definición de cada uno de ellos. Sí, porque la pregunta a veces no es cuál de esos somos, no, la pregunta es quién está liderando mi vida y desde dónde lo está haciendo y en qué momentos, ¿sí? Porque cuando lidera la Pues herida, ¿sí? pregunta, Ujú. tengo la manito levantada hace rato. Ay, perdón, la acabo de ver, mi querida. Luego entonces, no es como el temperamento que uno nace con él y, y uno sigue así a lo largo de la vida, quizá modificándose con la incorporación de otros temperamentos. El arquetipo, podemos tener todos los arquetipos y en algún momento en nuestra vida uno de ellos es el que puede estar liderando o quizás más de uno puede estar liderando en ese momento. Eso es lo que estoy entendiendo. Exactamente. Creo que lo O hace. porque yo estaba tratando de hacer la separación en los arquetipos también como los temperamentos y como que no estaba pudiendo captar el asunto. El asunto es entonces de los arquetipos son modos de comportamiento o modos de pensamiento que nos mueven a diferentes tipos de acción de acuerdo al momento en que nos encontremos en la vida. ¿Será? No, se nos desconectó la doctora. Ah, la perdimos otra vez. Irela, Dime. exactamente lo que tú estás diciendo. Me parece que entonces pensé que no lo estaba entendiendo, pero con lo que ella ha ido explicando, me parece que en esa Exactamente. forma que lo está diciendo, como que tiene más sentido. Porque es que no siempre uno es una sola cosa. No, no. De hecho, los arquetipos se pueden manifestar de diferentes maneras en diferentes momentos de la vida. Ahora sí le encuentro el tic de la cosa. Por eso cuando yo les decía a ustedes al inicio, cuando vamos a trabajar transformación, cuando vamos a trabajar procesos de acompañamiento, es esencial trabajar con esto que tenemos todos, porque en últimas todos tenemos el guerrero dentro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos motivar a nuestro cliente a que explore y explote esas cualidades del guerrero, por ejemplo, para que se motive, para que no pierda la batalla, para que lo siga intentando, ¿ya? Ahora, yo entiendo algo también en todo este asunto, doctora, que antes de nosotros poder ayudar a nuestros coaches, nosotros necesitamos poder vencer muchas cosas que nos están frenando a nosotros mismos. A muchas situaciones que tenemos que están impidiendo que nosotros podamos quizás poder captar todo lo que necesitamos captar para poder ser efectivos con los coaches. Nosotros necesitamos ser nosotros coaches primero antes de poder ser coaches. Claro, es que ustedes ya lo están haciendo, por eso es tan importante tener las prácticas, porque ustedes en este proceso van justamente a hacer reconocimientos, van a hacer un proceso de transformación. Y recuerden que cualquier proceso de transformación se inicia con el aprendizaje, con el conocimiento de lo que antes no sabíamos. Entonces, con este proceso ustedes están empezando a aprender una cantidad de cosas increíbles que al ponerlas en práctica y al ustedes hacer sesiones de coaching también, empezar a practicar, pues van a empezar a superar esos escalones que de pronto antes ni siquiera habían visto que estaban en sus vidas, ¿ya? Y eso después les va a permitir, obviamente, hacer un acompañamiento saludable. Doc Selfa, ¿Llegó? sí. Sí, por acá estoy. Bueno, veo que han entendido muy bien. Ya se ha quedado claro, ¿verdad?
Ahora sí, bueno, la pregunta que te hice, la doctora Consuelo la contestó, pero dándole vuelta a lo que estabas diciendo, creo que sí empecé a captarlo, porque lo que me quedaba, la confusión que me quedaba era con respecto a que aprendimos que los temperamentos nacimos con ellos. Y aunque es verdad que tenemos variaciones o combinaciones a lo largo de nuestra vida, con el arquetipo no me quedaba claro el asunto. Digo, pero es que no, como que no, pero en la forma que lo explicaste, entonces estoy captando que no es que tengamos uno específico, sino que en cada momento de la vida quizás hay uno diferente que es el que está en el comando del momento, en el momento y la etapa en lo que estamos viviendo en ese momento, o la situación, o la experiencia, o el periodo que estemos. Entonces sí me hace más Exacto, sentido, me hace más exacto. Por eso sentido. hacíamos el ejercicio ahorita de decir, analiza tu vida con certeza y dime quién está gobernando tu vida, incluso de manera inconsciente. ¿Quién es, realmente está ahorita o te estás escondiendo, estás evitando sentir, estás pasando por un dolor muy fuerte y estás sacando ese héroe que hay en ti, o más bien lo estás apagando y llevando a las luces, a las sombras, donde no quiero sobreponerme a esta situación y me quiero más bien aferrar a eso? Hay muchas personas que lo hacen. Por ejemplo, los duelos no resueltos. Tenemos el héroe en sombra, porque no queremos abrazar esa luz que hay al final de trascender ese dolor. ¿Sí? Un duelo no superado, un duelo mal resuelto, trae esas dificultades cada aniversario, que las personas se descomponen, que las personas, bueno, todas esas cosas que puede traer el descomponerse, los que toman licor toman mucho licor, entran en un estado de tristeza profunda, para no llamarle depresión, un mes, una semana, 2 semanas, que no quieren salir, porque están en los aniversarios de ese tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, es ahí donde yo les decía, en este momento de su vida, ¿qué es lo que está realmente dirigiendo sus vidas? ¿Sí? Eh, que por eso les decía, respondan con honestidad. ¿Cuál es el arquetipo que puede estar dirigiendo mi vida en este momento? ¿Sí? El héroe, el amante, que está buscando validación, el sabio, pensando eh, pensando más y, no, y sintiendo menos. ¿Sí? O de pronto estoy tratando de controlarlo todo, pero porque el gobernante o la persona líder eh, dirige con un propósito, pero cuando yo estoy desde la sombra, controlo todo. Soy la controladora de la casa, controlo al marido, controlo los hijos, pero todo esto es desde las heridas para protegerme de no sufrir. Hay mujeres que vienen de hogares donde hubo mucho maltrato, entonces buscan esposos con menos recursos para poderlos dominar. ¿De qué se protegen? ¿Ya? ¿Más clarito? Sí, mucho mejor. Maravilloso, me alegra muchísimo. Bien, entonces familia, creo que estamos cerrando esta clase de hoy. Eh, Convertirnos en esas personas conscientes de lo que está sucediendo, de lo que pasa a nuestro alrededor. Yo creo que es algo maravilloso, maravilloso porque nosotros vamos cuando lo experimentamos, pues vamos a poder enseñarlo y transmitirlo a otros con mayor fuerza, ¿sí? Eh, y por supuesto vamos a hacer muy buena labor y sé que todas ustedes tienen toda la intención de hacer esa buena labor, ¿sí? Esa buena labor con sus coaches. Eh, Nuestras vidas, como les decía, no cambian cuando aprendemos más, cambian cuando nos observamos más. Eso es un punto importante donde uno puede llevar a su coaching, que se observe más para que pueda aprender más de sí mismo, ¿sí? Y ese es el verdadero rol de un coach, no dar respuestas, sino ayudar a otros a ver con claridad lo que antes estaba en sombra y que pueda ahora verlo con la luz, ¿sí? Porque cuando se ve, cuando alguien se puede ver con esa luz, con esa verdad de sí mismo, ahí es donde comienza a vivir con verdadera libertad, ¿sí?
Así que nos vemos en la próxima clase, no siendo más. Les mando un abrazo grandísimo y espero que sigan repasando esos módulos que están muy, muy chéveres. Doc, muchas gracias. Gracias a todas. Nos vemos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Chao. Gracias, Gracias. doctoras. Gracias. Buenas noches.